Todos conocemos a Selena, la reina del Tex-Mex, la estrella que llenaba estadios, la que tenía una sonrisa que lo podía todo. Pero la historia que la mayoría conoce es la versión de cuento de hadas. La historia real es mucho más compleja, más fascinante y al final mucho más trágica de lo que la película o los documentales te han contado. Hoy no vamos a hablar de una estrella, vamos a hablar de una persona, la niña que creció en un autobús, la hermana mayor que protegía a sus hermanos, la esposa que se casó a escondidas, la empresaria visionaria. ¿Quién era la persona detrás del mito? Y lo más importante, ¿por qué su historia sigue siendo tan relevante casi 30 años después de su muerte? Acompáñame a descubrirlo. Para entender a Selena, tienes que entender a su padre, Abraham Quintanilla. Él no era solo un manager, era un soñador, un visionario y para muchos, un dictador. Abraham había sido músico en los años 50 con su banda, Los Dinos, y había visto de cerca lo difícil que era triunfar. Para él, el éxito no llegaba por casualidad, llegaba con disciplina y sobre todo, con un plan. Cuando vio el talento innato de su hija menor, Selena, supo que tenía algo especial y a partir de ese momento, su vida y la de toda su familia se volcaron en un solo objetivo: crear una banda familiar. Así nació Selena y los Dinos. Abraham no era el tipo de padre que preguntaba si querían ser músicos. Era el tipo de padre que ponía a sus hijos a ensayar en el garaje de la casa, día tras día, noche tras noche. Él tocaba la guitarra, Abe el bajo, Suzette la batería, y Selena cantaba. Desde que tenía 9 años, ya estaba sobre un escenario. Imagina la escena. Eres una niña que solo quiere jugar, salir con tus amigos, vivir esa vida normal de la infancia. Pero en vez de eso, tu padre te tiene ensayando la misma canción por 10ª vez en un garaje que se congela en invierno y se sofoca en verano. No había vacaciones de verano. Había giras en la camioneta. No había fiestas de cumpleaños con amigos. Había conciertos en bodas y fiestas de 15 años. Esa era la vida de los Quintanilla. Un proyecto familiar que era, al mismo tiempo, su escuela y su prisión. Al principio no fue fácil. Giraban en una camioneta destartalada, viajando por todo Texas para tocar en bodas, fiestas de 15 años y festivales locales. A veces, la camioneta se quedaba sin gasolina. A veces, tocaban para 10 personas. A veces, los dejaban sin comer. Pero, como decía Abraham, la banda es como un ejército, y el ejército de la familia Quintanilla estaba en una misión. No importaba el sacrificio. Una de las cosas más difíciles para Selena fue tener que hacerse un lugar en el género tejano. En ese entonces, a principios de los 80, era un mundo de hombres. Los promotores dudaban de ella. El público se reía a veces. Una niña cantando cumbia y rancheras no encajaba. El género estaba dominado por voces masculinas y bandas con un sonido de acordeón y bajo muy tradicional. Piensa en íconos como Little Joe, La Mafia o Emilio Navaira. Selena era un contraste completo con ese panorama. Pero Selena no se rindió. Con su voz poderosa, su energía en el escenario y su humildad, poco a poco se ganó a todos. No fue solo talento, fue su perseverancia. Demostró que no necesitaba ser un hombre para dominar el escenario. De repente, ya no era la niña que cantaba, era la reina del Tex-Mex. Y estaba a punto de cambiar la historia de la música latina para siempre. Y entonces apareció Chris Pérez. La banda necesitaba un nuevo guitarrista, y Chris era el chico rebelde, con el pelo largo y la chamarra de cuero. Abraham lo contrató, pero con una regla muy clara: nada de distracciones, nada de relaciones. La banda era para trabajar, no para romancear. Pero el amor no entiende de reglas. Selena y Chris se enamoraron. Al principio fue una chispa, coqueteos, miradas a escondidas, conversaciones secretas, pero esa chispa
se convirtió en un incendio. Lo que los unió, más allá de la atracción, fue su pasión por la música. En el autobús de giras, mientras el resto dormía, ellos se quedaban despiertos, escuchando música que Abraham había prohibido. Rock, bandas como Motley Crue y Iron Maiden. Selena, que había crecido bajo el estricto plan de su padre, encontró en Chris a alguien que entendía su lado más rebelde y libre. Era la primera vez que sentía que tenía el control sobre algo en su vida. No era el plan de su padre, era su plan. Cuando Abraham se enteró de la relación, la explosión fue monumental. Abraham, con su carácter volcánico, los puso a ambos en una habitación y los confrontó. Se sintió traicionado por el chico que había contratado y que había invitado a su familia. No solo lo despidió, la pelea escaló a un nivel dramático. Le gritó a Chris que se alejara de su hija, que lo iba a matar si lo volvía a ver. Fue una escena digna de una película, pero era real. La distancia hizo que el amor de Selena y Chris se hiciera aún más fuerte. Era una situación de nosotros contra el mundo. Él la llamaba, se veían a escondidas. Selena, que siempre había sido la hija perfecta, se encontró en una encrucijada entre su amor y la lealtad a su padre. Estaba dividida entre la vida que su padre había construido para ella y la vida que ella quería vivir. Y un día tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Se casaron, a escondidas, en un juzgado. El 2 de abril de 1992. Ni su familia lo sabía. Fue un acto de rebeldía y de amor. Querían escapar de la presión, del control, y al mismo tiempo sellar su compromiso el uno con el otro. La noticia se filtró a los medios y Abraham se enfureció. Por un momento parecía que todo se iba a romper, pero la popularidad de Selena era tan grande que Abraham tuvo que aceptarlo. No podía arriesgarse a perder a su estrella, y así, Chris regresó a la banda. La tensión se mantuvo, pero el matrimonio fue una prueba de que Selena no era solo una marioneta. Era una mujer con una voluntad férrea, capaz de tomar sus propias decisiones, incluso si eso significaba desafiar a la persona más importante en su vida, su padre. Con su vida personal resuelta, al menos por el momento, la carrera de Selena se disparó. No fue un ascenso, fue un despegue a la estratosfera. Cada disco era un éxito. Ven conmigo, Entre a mi mundo, Amor prohibido. Sus canciones se convirtieron en himnos. Bidi Bidi Bom Bom, como La Flor, La Carcacha. Los estadios se llenaban a reventar. La gente se desmayaba de la euforia. Selena tenía un carisma magnético. No era solo la voz, era su baile, su forma de conectar con la gente. La veías en el escenario y sentías que era una amiga, una hermana, alguien a quien conocías de toda la vida. No se ponía un traje de lentejuelas para un show, se ponía jeans y una camiseta. Era auténtica, pero la visión de Selena no se limitaba a la música. Tenía una mentalidad empresarial. Soñaba con construir un imperio. Fue una de las primeras artistas latinas en lanzar su propia línea de ropa. Las boutiques Selena, etc., no eran solo una tienda de souvenirs. Ella misma diseñaba la ropa. Quería que sus fans pudieran vestirse como ella. Su ambición era enorme. Quería ser la Oprah latina, la diseñadora de moda, la estrella de la música. Y el mundo la esperaba. Estaba a punto de dar el salto más grande de su carrera. Estaba grabando su primer álbum en inglés, Dreaming of You, la canción que le da nombre al álbum, y otras como I Could Fall in Love, iban a ser su pasaporte para convertirse en una estrella mundial. No solo en el mundo latino, sino en el mundo entero. Las disqueras, la prensa, todos estaban listos para ver a Selena conquistar el planeta. Fue ese momento, justo antes de que se hiciera realidad, el que hace su muerte aún más devastadora. En este punto de su historia, entra en escena un personaje que lo cambiaría todo. Yolanda Saldívar. Al principio,
Parecía la fan número 1, una enfermera de San Antonio que se había obsesionado con Selena. Escribía cartas constantes, se presentaba en cada concierto y organizó un club de fans tan exitoso que Abraham la nombró presidenta. Yolanda se volvió indispensable. Era la mano derecha de Selena, pero también se ganó un lugar en la familia, en las cenas, en las conversaciones. Selena confiaba en ella ciegamente. Era más que una empleada. Era una amiga, una confidente, una especie de hermana mayor que lo manejaba todo. Pero esa confianza se rompió. Al principio, fueron solo rumores. Los fans se quejaban de que habían pagado por membresías que nunca llegaban. Los empleados de las boutiques notaban irregularidades en las cuentas. Las quejas se apilaban y la desconfianza crecía. La familia trató de manejar la situación discretamente. La confrontaron, le pidieron explicaciones. Abraham, con su olfato para los negocios, empezó a investigar a fondo. Lo que descubrieron fue un fraude masivo. Yolanda había estado robando decenas de miles de dólares. El 9 de marzo de 1995, la familia Quintanilla la confrontó con las pruebas. La despidieron, pero la historia no terminó ahí. Para Selena, esta traición era personal. No era solo dinero. Era la confianza de alguien a quien consideraba una amiga. Y ella, con su naturaleza amable y compasiva, decidió darle una última oportunidad de redimirse. El 31 de marzo, accedió a reunirse con Yolanda en un hotel de Corpus Christi para recuperar los documentos y registros financieros que faltaban. Lo que sucedió en esa habitación fue un final que nadie pudo prever. Las versiones de lo que se dijo son contradictorias, pero los hechos son claros. Hubo una confrontación, un forcejeo. Yolanda, acorralada, sacó una pistola que había comprado unos días antes, y a la 1 de la tarde del 31 de marzo de 1995, en el Days Inn de Corpus Christi, Yolanda Saldívar le disparó a Selena por la espalda. El disparo fue certero, pero Selena, con una fuerza de voluntad increíble, logró correr hacia el lobby del hotel. En su agonía, se desplomó en el suelo de la recepción, gritando el nombre de su asesina para que los empleados supieran quién lo había hecho. El pánico se apoderó del hotel y de toda la ciudad. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato. La sangre de Selena manchaba el piso del lobby. La llevaron al hospital a los pocos minutos, pero ya era demasiado tarde. El disparo había alcanzado una arteria principal. A la 1:05 de la tarde, la estrella que había conquistado los corazones de millones fue declarada muerta. La noticia se esparció como un incendio forestal, congelando a toda una generación en un estado de shock colectivo. El mundo había perdido a su reina. La noticia de la muerte de Selena impactó al mundo. Fue como si la esperanza de toda una generación se hubiera desvanecido. No fue una muerte normal, fue un evento cultural. La gente no podía creerlo. Había funerales improvisados en las calles, altares en los garajes, lágrimas en cada radio. Y el fenómeno póstumo fue aún más grande que su vida. El álbum Dreaming of You, lanzado unos meses después de su muerte, se convirtió en un éxito rotundo. Debutó en el número 1 del Billboard 200, algo que ningún artista latino había logrado antes. Su música se vendió más que nunca. Su legado se inmortalizó en el cine con la película protagonizada por Jennifer López y en la moda, con las colecciones inspiradas en su estilo. Pero su legado va más allá de la música o la moda. Selena se convirtió en un símbolo de la comunidad latina en Estados Unidos. Demostró que podías ser bilingüe, que podías mezclar tu herencia cultural con la cultura pop y triunfar. Era un ejemplo de perseverancia, de autenticidad. Su historia, llena de sueños, amor prohibido, traición y un final abrupto, es un recordatorio de que el talento puede ser eterno, pero la vida es frágil. Y la reina del Tex-Mex, aunque ya no esté,
siempre será un símbolo de lo que es ser latino en este mundo. Una historia que, incluso con un final trágico, nos inspira a soñar. A casi 30 años, la historia de Selena nos recuerda que el talento puede ser eterno, pero la vida es frágil. La reina del Tex-Mex, aunque ya no esté físicamente, siempre será un símbolo de lo que significa ser latino en este mundo. Esfuerzo, pasión y orgullo de nuestras raíces. Su voz todavía nos acompaña. Sus canciones se convierten en himnos cada vez que suenan. Y su ejemplo sigue guiando a nuevas generaciones que sueñan con triunfar sin perder su esencia. Selena fue más que una artista. Fue un icono que rompió barreras, que abrió caminos y que demostró que no hay fronteras para el talento cuando se canta desde el corazón. Hoy, su legado no solo vive en la música, sino en cada persona que encuentra en su historia un motivo para creer en sus sueños, porque Selena no se apagó con el tiempo. Al contrario, sigue brillando con la fuerza de una estrella que jamás deja de iluminar. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo más leyendas como la suya, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Así, formarás parte de esta comunidad que mantiene vivos los secretos, las historias y los recuerdos que marcaron al mundo. Gracias por acompañarnos y recuerda, cada video es una nueva ventana al pasado, a esas vidas que nos inspiran y nos enseñan. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Secretos del Mundo.